Buenos días, mi nombre es Josu Lazcoz. Me dedico al maravilloso mundo de las ventas desde que tengo uso de razón, desde que tenía 6 años. He creado un método que reúne los mejores métodos estudiados en los últimos 100 años a nivel mundial en todo el mundo, con resultados contrastados, y lo he creado para ayudar a todos los vendedores a poder ser más eficientes en todo su proceso comercial, desde que se inicia hasta que finaliza. Toda la metodología que yo aplico en dicho método, que aplica mi equipo de ventas híbridas, la he recogido en este libro, en Cómo ser el mejor vendedor del mundo, el método Sell It, a través de más de 200 páginas que condensan, que resumen, que sintetizan todo lo que de bueno tiene el aplicar un método en nuestra labor como profesionales de las ventas. Voy a compartir pantalla para que veáis en qué consiste, de manera muy rápida. Tampoco me voy a extender mucho más, bien, porque tiene bastante temática el método. Tiene más de 450 diapositivas que empleo en mis formaciones con equipos de venta a lo largo de todo el mundo, a nivel nacional e internacional. Ahí estáis viendo la carátula del libro y os voy a explicar resumidamente en qué consiste. Bueno, el método recoge 10 pasos que trabajamos en color verde, las fases que tienen que ver con la preparación mental, emocional, sobre producto y sobre competencia que tiene nuestro vendedor. Las fases pre, que le denomino, que están en color verde, el número 1 y número 2, tienen que ver con obtener toda la información sobre el mercado al cual me dirijo, sobre el cliente al cual voy a visitar, y todo hacerlo desde una perspectiva favorable, de una perspectiva mental preparada y emocional, preparada para poder resistir todos los embates que nuestra profesión de vendedores nos va a dar. Tradicionalmente, las formaciones en ventas no han tenido nunca en cuenta la parte mental, la parte anterior a realizar la visita. En color azul, las 6 fases restantes son la fase IN, que yo lo denomino, que tiene que ver con qué sucede cuando estoy delante del cliente y qué tengo que hacer cuando estoy delante del cliente, qué estructura, qué pasos tengo que dar para poder funcionar y poder conseguir el cierre. La parte post, la parte que está marcada en amarillo, tiene que ver con cómo manejo la información que yo obtengo en la visita y que he obtenido a través de la investigación que yo he realizado. Para que veáis mejor cómo lo estructuro en un valle, lo vais a ver con este valle de la incomodidad que veréis reflejado en el libro. En este valle de la incomodidad hay muchas cosas diferentes a todo lo que nos han enseñado en ventas a lo largo de los últimos 50 años en España. Es totalmente disruptivo lo que vais a ver aquí. Os lo voy a intentar resumir muy rápidamente. Si tú no te preparas bien antes de realizar la visita, no vas a obtener el cierre. Si tú no eres capaz de producir movimiento en el cliente al cual te vas a dirigir, no vas a conseguir el cierre. Para producir el cierre tienes que dirigirte a los 3 cerebros que tiene el ser humano. El cerebro reptiliano, en primer lugar, 500 millones de años, cerebro límbico, 200 millones de años, en segundo lugar, y en último lugar, el cerebro racional. Aquí viene la primera diferencia. La primera diferencia tiene que ver con que, en primer lugar, no nos preparan para realizar la visita. Siempre nos han enseñado a hablar en un lenguaje analógico, en un lenguaje digital, perdón, en un lenguaje de la razón, del cerebro racional, y nunca nos han empleado o nos han enseñado a hablar el lenguaje de las emociones. Tampoco nos han enseñado nunca, en flecha azul están marcadas las diferencias con respecto a otras metodologías, no nos han enseñado nunca a crear sintonía con el cliente, a crear rapport. Enseño 2 metodologías que veréis en el libro, metodología DISC de William Marston y todo el tema que tiene que ver con lenguaje no verbal y PNL. Tampoco nos han enseñado a hacerle descender al cliente en un valle de la incomodidad de emociones negativas de baja activación, emociones que tienen que ver con la incomodidad, la intranquilidad, el desasosiego, el deseo ardiente de conocer cómo yo le voy a solucionar el problema. Otra de las diferencias reside en que todavía yo no le estoy diciendo cómo le voy a solucionar el problema. Todavía no ha aparecido el héroe de mi película. Como veis, este valle de la incomodidad tiene una estructura de película en el cual un villano produce una serie de problemas y luego al final, y solo al final, aparece el héroe. ¿Qué sucedería si en la película que estamos viendo apareciera el héroe al principio de la película? Pues que la película se habría acabado antes de empezar. Con lo cual aquí el héroe aparece en el punto número 7. Antes
hemos tenido que ser capaces de crear tensión narrativa con mis técnicas de storytelling que se trabajan en la fase 4, 5, 6 y 7. 40 técnicas de storytelling, que es el lenguaje de las emociones que entiende el cerebro que decide en un porcentaje mayor, que es el cerebro límbico. Según lo han demostrado neurocientíficos, según lo han demostrado psicólogos, nos hemos centrado en exceso en la heurística del juicio humano, en atacar a nuestro cliente con cifras, datos y estadísticas, cuando realmente lo que le hace moverse hacia adelante, lo que le hace desplazarse hacia donde yo estoy, es el lenguaje de las emociones. Por eso es muy importante impactar sobre ese cerebro límbico. Pero antes, el orden correcto es impactar en primer lugar sobre el cerebro reptiliano, que es el cerebro que vas a despertar, vas a conseguir despertar confianza en tu cliente. Luego está la fase 5, el data storytelling, que tiene que ver con la información que has recopilado del cliente, presentándola con técnicas de storytelling. Propuesta de valor, y al cliente esa información sensible que está en el fondo del valle, ya lo vas subiendo a la superficie. Este descenso, esta creación de emociones negativas de baja activación, se complementa con el método de hacer preguntas que venden, de spin selling. Todo esto se interrelaciona en esta secuencia que a partir de la fase 6, a partir de la fase 7, cuando aparece el héroe, aquí es otra de las diferencias, aparece al final y no al principio. Una vez que el cliente está deseoso, una vez que está retorciéndose en su silla, es el momento de presentar la solución, de presentar el héroe de la película, no antes. Ese héroe tienes que construirlo como Dios manda, tiene que estar fuerte, tiene que estar cachas, tiene que estar con un traje hecho a su medida y hecho de músculo, ¿verdad? Tú confiarías en ese héroe, no confiarías en un héroe que tuviese el traje deshilachado, con lamparones, delgado, con 17.000 pendientes, con barba de 8 días, ¿verdad? Al final estamos en ventas y una parte muy importante que tenemos que saber trabajar es la parte relacionada con la confianza que yo soy capaz de despertar en mi cliente, cerebro reptiliano, las emociones que soy capaz de despertar y el movimiento que soy capaz de provocar en mi cliente, cerebro límbico, y luego al final, qué datos y qué razones le voy a dar a mi cliente para, en una presentación de ventas brillante, el poder ser eficiente y el poder conseguir la venta. Esto es muy resumidamente, ultra resumidamente, todo lo que enseño en el libro de manera muy concreta, ¿verdad? Y que absolutamente nadie hasta ahora, hasta este libro que vais a tener en vuestras manos, si lo deseáis, lo ha explicado antes. Nadie nos prepara a trabajar en la parte mental, la parte emocional, parecemos robots. Nadie nos enseña a crear rapport antes de hablar de nuestro producto. Resulta que hablamos de nuestro producto sin crear frecuencia de emisión igual a la del receptor, 87,5, 87,5, y desde ahí empiezo a hablar. Nadie nos ha enseñado a crear tensión narrativa con un relato de storytelling, fase 4, fase 5, y tampoco nadie nos ha dicho nunca que tenemos que incomodar al cliente, que tenemos que presentar el héroe al final, cuando el cliente está deseoso, ardiente, como dicen los japoneses, con un otaku importante de querer saber la solución. ¿Cómo generamos atracción, interés, deseo, acción, método AIDA en mi cliente? Esa es la pregunta que dejo a todos los alumnos de Udidema. Soy Josu Lazcoz, mi web josulazcoz.es, mi perfil LinkedIn, publico todos los días una frase. Y si tú quieres, de ventas, si tú quieres saber más sobre el método, tienes el libro Cómo ser el mejor vendedor del mundo. Si quieres convertirte en uno de ellos, ya sabes dónde está. Muchas gracias a todos, gracias a Udidema por esta oportunidad y espero que os sea sobre todo útil en la mejor profesión del mundo, aquella que os va a abrir todas las puertas que queráis abrir si sabéis cómo. Gracias, hasta luego. Y adiós.